Bueno, vamos a seguir avanzando en la propuesta de Verdades Afiladas en esta segunda temporada y en este momento vamos a saludar, Sergio, a un periodista, a un corresponsal de Corrientes, también a un amigo, ¿no? A Miguelito Peloso. ¿Cómo estás, Miguelito? Sergio Verón, Yamila Ibarra te saludan. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes, también un gusto y el mayor de los éxitos en esta nueva temporada. Bueno, muchas gracias, Miguel. La nueva temporada que está acompañado, Sergio, ¿no? Y yo le rompo los cocos. Exactamente. Era necesaria la presencia femenina en el programa, Miguel, Totalmente. aparte de ser una gran persona, es una gran periodista. Ay, mira, escuchá, Miguel, callate y escuchá lo que te está diciendo. Una gran persona y una gran periodista. Siempre es bueno enriquecer los programas con profesionales como Yamila. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien, vos sabés que los escuchaba recién referirse a que está algo fresco ya el clima ahí en Paso de los Libres. Acá todavía con calor, pero con un pronóstico de lluvia en realidad para el final de la jornada de hoy, que veremos si finalmente esto se cumple, porque básicamente estamos con pronóstico de lluvia desde ayer y se ha ido corriendo el horizonte vinculado a esto. Pero para hoy, final de jornada, supuestamente con lluvia y con algún principio de descenso de temperatura que se va a ir incrementando en realidad para lo que significa el final de esta semana, con mínimas de aproximadamente 7, 8 grados, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y esto que va a traer preocupación seguramente por lo que veníamos hablando, y cada vez que podemos hacemos un poco de mención, cambio de temperatura, lo más probable es que a alguien le agarre un cuadro de anginas, un cuadro de algo que los síntomas puedan llegar a... por decirlo, no confundirse con los de los del virus del COVID. Bueno, esta mañana en el Salón Amarillo, con 1 hora y monedas, ¿no?, de retraso, finalmente llegó la tan esperada conferencia de prensa del gobernador. Digo esto porque había una gran expectativa con relación a lo que él tenía para anunciar, ¿no? En el día de ayer él estuvo presenciando y estuvo, ¿no?, en un programa, en un estudio radial, donde dijo que había buenas noticias para Corrientes. Entonces eso todavía generó más expectativa, ¿no?, de la que ya había. ¿Estuviste en el lugar? Efectivamente, Yamila, la verdad es que la expectativa que se generó era grande, incluso algunos empezaron a especular con que se amplíe la flexibilización en algunos otros rubros del comercio y demás, pero finalmente lo que se anunció en el día de hoy fue la posibilidad de empezar a implementar las prácticas deportivas, digamos, particulares. Se estableció 3 circuitos bastante grandes en la capital de Corrientes, para lo cual hay que sacar unos permisos, digamos, o sea, no cualquiera va a decir me voy a caminar, por decir de alguna manera. Hay días establecidos, lunes, miércoles y viernes para números impares, martes, jueves y sábados para los pares, pero sacando el permiso pertinente, donde hace alusión a cuáles de los circuitos va a elegir o destinarse de acuerdo de estar más cerca de su domicilio para la práctica de la actividad física. Y se invitó también a que las comunas realicen idéntica práctica, digamos, y puedan implementar esto para que la gente pueda salir a realizar esta actividad. 2 horas de acuerdo a los días de finalización del documento. Pero esto vino después de mostrarse también bastante información respecto al estadio de las curvas de contagio en Corrientes, que tiene hoy un nivel de duplicación de contagios cada 34 días, es decir, cada 34 días, más de un mes, estamos duplicando la cantidad de contagios. Es un muy buen panorama, una muy buena perspectiva, y más allá de rondar los 50 casos totales, pero activos, reales, creo que mencionó un total de 17 casos que también están entrando en su etapa final, digamos, ¿no?, en lo que significa la cuarentena y el tratamiento de la enfermedad.
Miguel, bueno, perdón. No, está bien. Antes No, que pero nada, lo justamente que te era quiero de las preguntar- cifras esta que estaba diciendo Claro, Miguel. no, pero lo que te quiero preguntar concretamente es sobre estos permisos, ¿no? Estos permisos van para toda la provincia, no solamente para Corrientes Capital, donde vos habías mencionado que se habilitaron 3 circuitos. Independientemente de que después el intendente verá si se adhiere a esto y cómo se va a implementar en cada una de las ciudades del interior. Digo, nosotros acá en Paso de los Libres, con Sergio, que ya estamos por salir a caminar, no a trotar, Sí. queremos salir, tenemos que ingresar igual a permisos.corrientes.gov.ar. Exactamente, exactamente. Para sacar los permisos y obviamente cada municipio en realidad debería establecer una zona en la cual se pueda salir a realizar esta actividad. Es decir, incluso hablando con algunos intendentes, Yamila, en la siesta de hoy me decían algunos, nosotros ya lo empezamos a implementar hace una semana. Algunos dispusieron algún polideportivo, otros localidades más pequeñas y que tienen, digamos, que están hacia adentro de alguna de las rutas nacionales, me decía, bueno, acá están autorizados de ir caminando hasta la ruta, por ejemplo, pero no quedarse a conversar, ir y venir, digamos, caminando, como modo de generar esa actividad física. Pero cada intendente debe disponer de los circuitos y establecer también incluso un horario en los cuales se pueda poner en marcha la actividad física, digamos, como primer paso. Miguel, te quiero consultar por los controles. En Paso de los Libres arrancaron muy férreos, muy fuertes en toda la ciudad, luego se fueron relajando, por decirlo de alguna manera, los controles. Estoy hablando en lo que respecta a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ¿En la capital de la provincia siguen siendo tan estrictos como cuando arrancó toda esta cuarentena? Y hay horarios, y son sorpresivos, te diría, para que la gente tampoco se confíe de que los controles están flexibilizados. Sí nos pasaba, por ejemplo, yo que ingreso a la radio a la mañana temprano, cuando íbamos a la zona céntrica, que además es la zona donde está circunscrita los contagios, digamos, en la capital, ¿no? O las personas contagiadas. Entonces, ahí había una barrera, había lugares determinados por donde se podía ingresar en determinados horarios. Bueno, eso se flexibilizó un poquito, pero vos no sabés cuándo te vas a encontrar de pronto circulando por la ciudad con algún retén en el cual te piden los permisos para circular, la justificación debida de por qué te estás moviendo a determinada hora, y hay horarios en los que se intensifica, principalmente 4 de la tarde, digamos, como para evitar que ya la gente a esa hora deje de circular, porque no tiene, los comercios acá están cerrando a las 5 de la tarde, entonces no tiene sentido salir a circular. Entonces ahí se intensifica. Pero eso no quita, te reitero, que no haya controles sorpresivos. Incluso ha pasado en varios barrios que en esos controles sorpresivos han encontrado a gente. Hoy contábamos el caso de una persona que lo encontraron sin barbijo. Entonces le paran a la policía y le dice, escuchame, mirá, es obligatorio el uso del barbijo, ¿tenés documentos? Sí, fulano de tal. Tenía pedido de captura del 2016. Mirá vos. ¿Viste? Y lo encontraron por no tener barbijo. Por no tener barbijo. Circulando por la por no tener barbijo, circulando por la calle. Qué bueno esto, ¿no? Bueno, Sí. miralo por lo que viene a caer el hombre. Totalmente. Miguel, bueno, hoy decíamos muchas expectativas para algo que se limitó a decir, no habrá modificaciones en la actividad comercial, sí se van a habilitar estas actividades deportivas, no físicas, por el bienestar físico y mental, sobre todo, con todos los cuidados y con todos los recaudos. A ver, hincapié en distanciamiento social, tapabocas o barbijos no permanentemente mientras se esté desarrollando la actividad. Como vos mencionabas también el tema de los números de DNI, terminación de números de DNI en 2 turnos de 2 a 4 y de 4 a 6, etcétera. Bueno, pero además habló sobre la repatriación, ¿no? De los correntinos que estén varados en otros lugares. También hay que solicitar un permiso especial para esto. ¿Cómo es el trámite? Exactamente. En el caso de personas que no tengan vehículo,
particularmente, y se está dando el caso de personas que están en provincia de Buenos Aires, hay que contactarse con la Casa de Corrientes. Contactarse con Casa de Corrientes para ingresar a una lista de espera para que puedan ser traídos a la provincia de Corrientes, en colectivos que son financiados como los que circulan ahí desde Paso de los Libres por el Estado Nacional, la Dirección del Área de Transporte de Nación. Y en el caso de gente del interior o de capital que necesite moverse, digamos, que haya quedado varado, también deben solicitar los permisos pertinentes en cada uno de los municipios para poder circular, digamos, hacer ese tránsito de un lugar a otro. Esto también es importante porque empieza a darse esta situación. También hay casos, aparecieron casos en muchas comunas de gente que en su momento, al principio de la cuarentena, se decía no vayan al interior a querer hacer la cuarentena, pero hubo mucha gente que vino a sus pueblos de Buenos Aires, sobre todo a sus pueblos, a hacer la cuarentena. Resulta que vino y quedó varado, y ahora quiere volver y no tiene cómo. Y busca la posibilidad de que ahora, a través de estos sistemas, el Estado aparentemente está por salir también en ayuda de esta persona, digamos, ¿no? Miguel, te consulto porque recién recibí un mensaje. ¿Todavía no hay previsión o todavía no se habla del retorno del transporte interdepartamental, ¿no? El transporte, por decirlo, de los colectivos dentro de la provincia, todavía no hay ninguna previsión, más allá que se conoció la videoconferencia que tuvo el gobernador con Mario Meoni, que es el ministro de Transporte de la Nación. Exacto. Ahí viste en la tecla, Sergio, porque en realidad, más allá del comunicado oficial, que en el fondo no decía nada, solamente que habían establecido esa videoconferencia y que el gobernador había solicitado cuestiones puntuales, además del tema del transporte, hablar del tema del transporte, además de hablar de los puntos fronterizos, como el caso de ahí de Paso de los Libres, Alvear, Itaquí y Santo Tomé, Sao Borjas, pero incluso no se dio a conocer si hubo una respuesta específica respecto de esto, digamos, ¿no? Incluso yo en la conferencia de prensa anterior le hice hincapié en esto al gobernador y no hubo una respuesta concreta a la cuestión. Es decir, yo creo que están esperando algunas señales del gobierno nacional. Hoy un dato concreto de esto que él dijo y agradeció fue el hecho de que Nación pone a disposición los colectivos para esta repatriación de correntinos que estén en provincia de Buenos Aires, digamos. Ahí podríamos decir que hay una primera definición de algo que se solicitó en esa videoconferencia, digamos, ¿no? Claro, bueno, Miguel, esto es lo que está sucediendo, pero también te pregunto, vos que estás ahí en la cocina, ¿no? Que estás en Casa de Gobierno también, recorriendo los pasillos y demás, ¿con qué te encontrás, no? Esto ya no tiene que ver con la información, sino también lo que vos vas percibiendo en el contacto con los distintos funcionarios, con quienes están trabajando en las distintas dependencias. ¿Cuál es el humor? ¿Qué es lo que se puede percibir en Casa de Gobierno con relación a la pandemia y lógicamente también con lo que se va decidiendo? Porque todo esto estos anuncios que se vienen haciendo, que están clarísimos, tenemos que tener presente que así como se va habilitando, puede llegar a pasar que estas medidas se retrotraigan también. Absolutamente, Yamila. En esto es fundamental lo que haga cada uno de nosotros, porque ese comerciante que seguramente te manda mensajes y te dice, y nosotros que somos de tal rubro, no podemos abrir, y nosotros los mayores de 60 años podemos salir a caminar, podemos hacer actividad física, y que se den esos pasos depende de lo que hagamos cada uno de nosotros en esta instancia, de que guardemos las pautas que nos va estableciendo el gobierno. Te digo que hay un buen humor. Se podría definir de esta manera: hay un buen humor y satisfacción por el trabajo que se ha ido y los resultados que se están generando. Es una buena curva, esta la que tiene la provincia de Corrientes, más allá del pico que se dio el fin de semana pasado con el tema de San Cosme y los penitenciarios,
pero digamos son casos circunscriptos y controlados específicamente. Hay un muy buen trabajo, hay un muy buen equipo, que esto hay que reconocerlo. Hoy en la conferencia estaba Eduardo Tassano, que además de ser el intendente de la capital, es un médico especialista, o sea, no hay que restarle valor a la trayectoria médica que tiene Tassano, y que también colabora muy fuerte en el asesoramiento del gobernador y del equipo de emergencia en este sentido, digamos. Y yo creo, y esta es una interpretación propia, que Corrientes, ayer el gobernador en algún contacto de prensa dijo, el 11 van a haber muy buenas noticias para Corrientes. Yo creo que el objetivo del gobierno hoy, al día de hoy, es mantener controlada la situación. Al 11 de mayo, el próximo lunes, digamos, poder estar anunciando que prácticamente no hay casos de COVID positivos en Corrientes, y dar un paso más en la flexibilización, digamos, ¿no? Porque los controles en este sentido son muy estrictos en materia de salud, para evitar de que se produzcan nuevos contagios, porque nosotros no tenemos circulación viral y es lo que más se está focalizando en evitar de que eso se produzca, digamos, claro. Evitar la circulación viral. Y en este mismo buen humor, digamos, que hay en materia de Casa de Gobierno, como vos me consultabas, está... El miércoles se va a inaugurar el hospital de campaña. El gobernador, que empieza a salir al interior, muy manera silenciosa, digamos, ha inaugurado algunas obras, ha hecho alguna recorrida, porque la obra pública empieza a reactivarse en cada punto de la provincia también, como a modo de mover la economía. Me parece un dato también interesante. Y me decía el ministro de Obras Públicas algunas obras que se van a licitar en los próximos días, y algunas obras que se van a ir inaugurando de esta manera silenciosa, sorpresiva, porque lo que no se puede hacer es aglomeración de personas, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, Miguel, muy completo esto, por supuesto. Nosotros destacamos tu tiempo también, esto de la comunicación con nosotros. Estás ahí todo el tiempo siguiendo muy de cerca lo que va pasando. Estás también en el núcleo, ¿no?, donde se están dando los mayores casos de COVID en la provincia. Y bueno, vamos a seguir estando en contacto, ¿no? Bueno, seguramente vas a estar presente también la próxima conferencia de prensa, cuando el gobernador dé los nuevos anuncios con respecto a cómo vamos a seguir en este aislamiento o en esta cuarentena que ya lleva más de 40 días. Efectivamente, seguramente va a ser así. Bueno, y seguir, bueno, esta semana, te reitero, tal vez lo más importante vaya a ser también a mitad de semana la inauguración de este hospital de campaña. Para quienes que conocen Capital, es en el predio del Hogar Escuela, que se ha acondicionado para tal fin. Se va a inaugurar el primer ala. Habrá que ver de qué manera se organiza esa inauguración, porque el otro día me decía alguien de Información Pública, probablemente lo hagamos sin medios y con una transmisión oficial nada más, para evitar también las aglomeraciones, digamos, tanto de los periodistas, de los curiosos y demás. Bueno, eso todavía no está claro cómo va a ser, pero la inauguración se hace el día miércoles aquí en la capital, del hospital de campaña, a donde van a ser derivados, digamos, todos los positivos graves a este lugar, en el caso de producirse algunos picos. Y como bien marcabas vos, en el caso de producirse algún pico, alguna situación delicada en materia de salud, todo esto que son avances, vamos a volver al punto cero nuevamente y a restringir la circulación, que es la única herramienta, digamos, para frenar el avance del virus. Que el pico va a llegar cuando estemos todos en la calle, ¿no? Ese es el dato principal. El pico de los casos positivos que tengamos de COVID va a ser cuando estemos todos no funcionando, digamos, todo normalmente, porque nosotros lo que buscamos es proteger justamente, no solamente nosotros, sino quienes toman las decisiones, de proteger a los grupos de riesgos, pero sí cuando salgamos a la calle seguramente se va a dar el pico, ¿no? Miguelito, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos a seguir en contacto seguro. Un fuerte abrazo para ustedes y a disposición para lo que necesiten siempre. Igualmente. Gracias, para vos. Miguelito. Chau. Hasta luego.